porque en Buenos Aires, en Argentina también ha habido elecciones y en tiempo de pandemia, así que el saludo como siempre afectuoso, fraterno desde Lima para el doctor Pablo Rojas Díaz, consultor político internacional y representante de Ethos, también con un prestigio continental. Pablo, te damos la Igualmente, bienvenida. Miguel estimado Ángel, Néstor, Miguel Ángel, muy yo buenos desde días. Lima. Primeros comentarios. Muy buenos ¿Cómo está días. el ambiente? ¿Cómo está el ambiente electoral, postelectoral, con respecto a las elecciones del fin de semana, Pablo? Bueno, a ver, les voy a en principio hacer una muy breve previa explicación. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien ustedes? Perfectamente, Pablo, Perfecto. adelante. Bien, lo que ocurrió este domingo próximo pasado es lo que se llama aquí en Argentina las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, en base a la debilidad que tenían institucionalmente los partidos, en la historia reciente de la Argentina se implementó un sistema en el cual las primarias dentro de los partidos, es decir, la interna por la cual se definen los candidatos que va a presentar cada partido en una selección oficial, ya no se hace desde hace tiempo dentro del partido, es decir, no votan solamente los afiliados, sino cualquier persona, cualquier ciudadano y ciudadana puede votar en las elecciones de cualquier partido para definir qué candidato lo representa. Esto es básicamente que estamos todos obligados a votar, los argentinos y las argentinas, para definir por un candidato en el partido que nosotros querramos. Eso configura la acción para los ciudadanos y ciudadanas en algo como una preelección, digamos, ¿no? No define absolutamente nada más que cuál es el candidato o la candidata que va a representar cada partido. La elección definitiva es en noviembre. No sé si eso quedó claro. Bien, esa es una primera lectura que le daría la posta también a Miguel Ángel para el diálogo, si te parece, Pablo. Interesante. Miguel Adelante, Ángel. adelante. Sí, Pablo, sí, la precisión que has hecho efectivamente es importante también para el Perú. Eso significa que por lo menos en este tiempo las primarias son para los partidos políticos una valla infranqueable, además con la participación democrática de todos los ciudadanos hábiles para votar. El asunto entonces es que además el partido oficialista, entiendo, que ha sufrido también una suerte de revés político por ahora, pero que no necesariamente se va a reflejar en las próximas elecciones ya que están convocadas, ¿correcto? Muy buena pregunta, Miguel Ángel. Efectivamente, lo que se hace, se considera también a este proceso como algo así, un sondeo prácticamente censal respecto de cómo va a votar la gente de aquí a la elección definitiva, donde sí se van las candidaturas, mejor dicho, se van a definir los lugares que van a ocuparse el Congreso de la Nación, el Congreso de cada provincia o en los legislativos de los municipios. En ese sentido, como bien dices, cuando uno suma, toma la sumatoria de votos que tuvo lo que hoy es el partido en gestión a nivel nacional, efectivamente es casi te diría un golpe terrible, ¿sí? Considerando que el presidente había pensado o había planteado a la ciudadanía que esto fuera algo así como el plebiscito de su gestión de gobierno durante la pandemia. También hay que decir que no solamente le fue mal al gobierno, sino que además de no haber sumado más votos que el partido opositor, también es cierto que el nivel de ausencia fue muy grande, considerando que aproximadamente un 15% del electorado total que suele concurrir a las urnas estuvo ausente. Considerando que en Argentina primero es obligatorio votar, así que no votar implica sanciones de tipo económicos o de tipo instrumentales operativas,
pero bien es decir que normalmente el piso máximo, y techo, digo, perdón, de las elecciones en participación es de un 82-85%. ¿No? Lo que tuvimos fue una participación del 64-66%, ¿sí? Por lo tanto, se espera que para noviembre los resultados cambien, ¿sí? Ahora, la pregunta es si realmente el gobierno podrá revertir su resultado general. Hoy por hoy, ¿sí? Ha sufrido en el conteo de votos una señal negativa, una derrotante, si tenemos en cuenta que los principales distritos de la Argentina le han dado la espalda, incluso habiendo tenido elecciones muy positivas en la elección del 2019, las presidenciales, ¿no? Es decir, es altamente visible que mucha de la gente que votó por el gobierno no hizo a favor estas elecciones preliminares. Ahora, Pablo, a ver, quisiera tener una idea más clara si lo que está ocurriendo, lo que acaba de ocurrir en Argentina, también puede reflejarse en otros países del continente. Y te pregunto esto porque efectivamente tú tienes una mirada, digamos, 360 de lo que ocurre en el panorama electoral en América Latina. De modo que quisiera ver si efectivamente este es un avance de lo que puede significar los procesos electorales a los gobiernos en otros países o gobiernos locales y gobiernos regionales de lo que ocurre aquí en el Perú y que las elecciones van a ser el próximo año para renovar autoridades locales y regionales a partir de enero del 2023. Sí, a ver, en términos regionales hay que decir que de 7 elecciones que hubo en el continente, 6 resultaron negativas para el oficialismo de la gestión durante la pandemia, ¿sí? Con esto decir que hay una tendencia a que los efectos de la pandemia, los costos políticos, lo termine pagando la gestión en ese momento en ejercicio. No obstante, también hay que decirlo que en el mundo hay elecciones que contradicen esto. Pero en la región es muy fuerte como la pandemia ha pegado negativamente sobre la imagen, gestiones tanto locales como provinciales, estaduales o nacionales, ¿no? Y creo que sí es de esperarse que los gobiernos reciban un resultado positivo en tanto y en cuanto es muy difícil dar una respuesta rápida y necesaria como se requiere, dadas las circunstancias. No solamente las circunstancias que puntualmente plantea la pandemia en sí, digamos, ¿no? Con el tema del desafío en salud, sino también los desafíos que representan puntualmente desde el punto de vista económico y ya siendo más específico en lo que tiene que ver con el mercado laboral, que en nuestra región se ha habido extremadamente afectado. No solamente en lo que tiene que ver con todo el empleo legal, sino cómo ha afectado el mercado negro del empleo, digamos, ¿no? Todo aquello que implica necesariamente una informalidad laboral que rápidamente fue afectada y, como sabemos, la recuperación en ese sentido es muchísimo más lenta. Se calcula que en nuestro país, por ejemplo, para que se creen 6 puestos de trabajo genuinos y formales, se requiere aproximadamente $1 millón de inversiones, ¿no? Imagine con el nivel de desempleo que tenemos en la región, la cantidad de millones de dólares que invertir para terminar con el desempleo. Realmente el desafío que tenemos los países latinoamericanos es tremendo en relación con la generación de trabajo en este siglo XXI. Pablo, y un poco apelando a la vocación pedagógica y docente, y en nuestro escenario peruano se dio una reforma electoral que costó, digamos, un trabajo, un tiempo determinado al Congreso anterior. Y en este nuevo Congreso ha aprobado en predictamen, es una comisión de constitución, suspender, por ejemplo, las elecciones primarias para el 2022, que son elecciones regionales y provinciales y distritales, elecciones locales. Y hay una discusión en el tema de algunos partidos políticos que están
señalando su observación a este retroceso. Y en el comentario que hemos hecho previo también Miguel Ángel hablaba de 2 pasos en retroceso con respecto a esta decisión. Y hablaba de la docencia, Pablo, para explicar que el fortalecimiento de los partidos políticos pasa por ese principio de la democracia interna de elección, porque no solamente están dejando en suspenso esta condición de las primarias, sino también están modificando el plazo para afiliarse a una organización política y que les permita ser candidatos durante este proceso. ¿Qué significa? Son 2 pasos en retroceso, como bien dice Miguel Ángel, pero quisiera, apelando a la vocación docente, explicar por qué es que esto perjudica a lo que debería ser una reforma electoral en nuestro país que fortalezca los partidos y no tengamos atomizados o vientres de alquiler que aparecen cada periodo electoral, Pablo. Adelante. Gracias, Néstor, por la pregunta, muy interesante. Yo la voy a responder desde el punto de vista de la ciencia política, no necesariamente del derecho constitucional, que es una materia que atañe específicamente a los abogados, pero puntualmente por jurisdicción, digamos. En este sentido, lo que sí se puede decir es que hay una cosa que no debemos olvidar. Nuestras democracias, las democracias occidentales, son democracias de partidos políticos. Quiero decir, la representación política requerida por el sistema requiere necesariamente que existan partidos políticos. Sin los partidos políticos, obviamente, el sistema, ¿sí?, deja de nutrirse de la competencia necesaria. ¿Qué ha ocurrido? Hemos dejado formalmente la imagen de los políticos, pero han dejado de cumplir el rol que solían tener. Y eso ha sido fruto de muchas modificaciones que se han hecho en el esquema, o mejor dicho, en el ejercicio de las elecciones, olvidándose de las reformas institucionales o ajustes institucionales que deberían haberse hecho en materia de partidos políticos. Esto, como dices, efectivamente es un paso hacia atrás si tenemos en cuenta que, además, las democracias de partidos, como la que compartimos todos los países latinoamericanos e incluso Estados Unidos y Canadá, legitiman, ¿sí?, y se sustentan en la base de las elecciones periódicas. Esto es, en un proceso que se repite regularmente en el paso del tiempo. Esto implica el calendario electoral o modificar las reglas de juego, obviamente implica para la democracia, para el sistema en sí, ¿sí?, un nivel de sospecha que en muchos casos llega a enfrentarse con la deslegitimación, digamos. La gente creer, ¿sí?, en el proceso, y eso ya a un sistema bastante malherido, bastante criticado, bastante sospechado, y por qué no decirlo, en muchos casos expulsor de optimismo o de expectativa o de fe de los ciudadanos y ciudadanas, este tipo de maniobras lo único que hace es vaciar mucho de legitimidad al sistema político, pero también a los políticos, que esa es una cuestión que muchas veces no se entiende, digamos, ¿no? ¿Dónde está la importancia de un político? Básicamente radica en la función que le corresponde en un sistema de partidos democrático, ¿no? Entonces, no es que aquí se afecta solamente el sistema político en sí, el funcionamiento, sino también a los actores, ¿no? Los que pierden ahí mucho de su peso, de su legitimidad, son los políticos y las políticas en gestión, que obviamente están llevando a cabo una reforma, seguramente con intenciones electorales de ciertas circunstancias. Me parece que en la situación, además, en la que está en Perú, no creo que lo mejor hubiese sido postergar o suspender elecciones y una reforma de este tipo coyuntural, sino proponer de alguna manera un análisis mucho más profundo, ¿sí?, que vaya a favor de institucionalizar, de consolidar los partidos, que, como sabemos, han funcionado como sellos de goma, es decir, son espacios que se compran y se venden, o se alquilan en todo caso, con todo lo que tiene que ver eso después con la transparencia en las gestiones, ¿no? Uno no termina sabiendo quién está detrás de quién, etcétera. No se puede de alguna manera sostener cierta vocación de política de coherencia, ¿sí?, en el tiempo, si uno puede saltar de un espacio a otro cambiándose de bandera, de color o de nombre simplemente, ¿no? Eso es bastante difícil para el ciudadano.
Correcto. Y la idea pues fortalecer a los partidos y no seguir auspiciando partidos cascarón, ¿no? Que son los, acá le decimos también vientres de alquiler. Está en predictamen y creo que la explicación tuya es muy oportuna y válida, Pablo, porque está en predictamen y va a entrar a pleno para la discusión, pero hay algunos partidos políticos que han quedado fuera, que ese es el otro tema que quisiera también tu comentario. Hay 15 partidos políticos de derecha y de izquierda que han quedado fuera en lo que es la inscripción y son los que están reclamando. El caso de Somos Perú, que señala que ellos están tratando de adecuarse y ahora se encuentran con esta decisión de esta comisión de dejar en suspenso todo el proceso de lo que significa la reforma. Entonces hay un movimiento, pero en el tema de los partidos que han quedado fuera también habría que trabajar alguna acción que espero la ciudadanía organizada pueda hacerlo, pero desde el punto de vista del analista, ¿cuál es el comentario tuyo con respecto a estas 15 agrupaciones que van a tener que volver a hacer su proceso de inscripción? Bueno, en realidad, mira, el gran truco de esto es, seguramente, digo, debe haber expertos en análisis de comparativo de sistemas electorales que están detrás de esto, supongo, quiero creer, digamos, que se hace lo más serio posible, y el mecanismo que existe un poco se supone, para fortalecer a los partidos políticos tiene que ver con tratar de restringir el tipo de acción de participantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que los que queden dentro de ese marco se consoliden o para que no haya tanta dispersión, ¿sí? Ese es un mecanismo, ¿sí? Es un mecanismo de concentración de base a niveles de alcance necesarios para subsistir de alguna manera. El problema es que en eso lo que se pierde, ¿sí? Es la participación de las minorías en el acto eleccionario y lo que haces es obligarlos a participar como minoría en alguna agrupación que no necesariamente los represente, ¿no? Por lo tanto, hay una especie de resignación de parte de los individuos o las personas que participan de esa minoría que, bueno, no se sienten totalmente representados y tienen otras razones. Ahora bien, también existe la posibilidad de generar otro tipo de medidas que los incluyan, ¿sí? Pero obligarlos a una dinámica interna política que genere una discusión más estable y permanente. Quiero decir, que los partidos políticos, como bien decías vos, no dejen de ser cáscaras que aparecen y desaparecen cada vez que hay elecciones o deja de haber. Entonces, esta idea de concentrar determinados líderes y hacen que partidos pequeños, ¿sí? Queden fuera o los obliguen otra vez a revalidar su existencia, es un mecanismo, es un mecanismo restrictivo, ¿sí? No sé si es el mejor, considerando la dinámica política actual de Latinoamérica, pero en particular la del Perú, viniendo de una crisis institucional muy fuerte, pero creo que si esto se lleva adelante, lo que le queda a estos partidos es encontrar mecanismos de alianza en el cual puedan encontrar espacios relativamente rápido. El problema es que para que eso pueda llevarse a cabo se requiere un horizonte entero de cuándo van a ser las elecciones. Y si lo que acaba de hacerse es suspenderse o postergarse la elección del 2022 sin una fecha cierta, ¿sí? No hay forma de que una mesa de negociación de alianza pueda sustentarse, digamos. No hay ningún tipo de vía por la cual estos partidos, que forzados a reaccionar ante esta medida, encuentren espacio de negociación. Ese es el gran problema. Uh-huh. Sí, y acá en nuestro país pues la situación es bastante complicada. Miguel Ángel. Sí, Pablo, es interesante la explicación que nos está dando y además en el debate que se ha realizado aquí en la Comisión de Constitución presidida por Patricia Juárez de Fuerza Popular, también puede encontrarse la discrepancia abiertas sobre por qué efectivamente se quieren eliminar las elecciones primarias. Y porque además el resto de partidos políticos y todos aquellos que no han ingresado, no han pasado la valla electoral, por supuesto que han acelerado su propia crisis.
incluyendo, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano. Recordemos también que recientemente incluso la lideresa Keiko Sofía Fujimori está invitando a Lourdes Flores Nano para que postule por Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, y esta evidentemente ha tenido que renunciar por todos los, digamos, resultados en los que Lourdes Flores ha perdido, lo mismo que hizo Sofía Fujimori. Pero eso es justamente el reflejo de una crisis interna de los partidos políticos, incluso ahora mismo están representados en el Congreso. Sin embargo, uno de los representantes, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, como es Eduardo Salguana, él ha insistido que es necesario fortalecer los mecanismos de consolidación de los partidos políticos a través de las elecciones internas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos partidos, como por ejemplo APP de César Acuña, sí tienen una mayor representación local y regional. Y podríamos decir que ellos serían los principales afectados porque se vienen trabajando como corresponde en la actividad política interna, con adoctrinamiento, con cursos, con mayor extensión hacia efectivamente la elección. Lo mismo somos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una suerte efectivamente de retroceso sustantivo en lo que significa los partidos políticos en el Perú. Y los vientres de alquiler están ahí esperando, frotándose las manos, efectivamente, para seguir siendo. Esto es un retroceso en el Perú y en toda América Latina, y me imagino en todos los procesos electorales del mundo. Cuando se requiere más fortalecimiento de las instituciones democráticas a partir de los propios partidos políticos, es un contrasentido justamente tomar como base el tema del COVID para decir no hay las condiciones. Cuando ahora las condiciones, por ejemplo, que se están trabajando inclusive para las clases presenciales, es a través de la digitalización, es a través de la participación virtual. Y nosotros desde Ánfora 2021 hemos venido insistiendo que, por ejemplo, los peruanos en el exterior también tengan la posibilidad de asumir una votación directa mediante el mismo mecanismo que sí se ha aplicado exitosamente en Ecuador, el voto electrónico. Entonces hay mecanismos. En vez de avanzar justamente en todo lo que significa la digitalización, la virtualización, ¿no? Entonces aquí el Congreso está realmente patas arriba, retrocediendo más de lo que se supone habíamos esperado dar un paso adelante sustantivo, pero está ocurriendo lo peor. ¿Qué es lo que puede pasar en todo caso con este pésimo ejemplo, Pablo? Si se puede reflejar o no solamente en el Perú o en el resto de países de América Latina, que prácticamente todos nos estamos monitoreando para saber cómo consolidamos nuestra democracia. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, a ver, en principio una de las cosas complejas de esto tiene que ver con que al nivel de desafectación política que tiene hoy la ciudadanía latinoamericana, ¿sí? Que no cree prácticamente en ningún político, más allá de que se identifiquen algunos circunstancialmente, siempre tiene un manto de sospecha muy fuerte. Obviamente algunas fuerzas, sobre todo las fuerzas de centro-derecha, el liberalismo, el neoliberalismo, generan ese manto de sospecha sobre toda la política. Entonces hay un proceso de legitimación constante, ¿sí? En el que básicamente pareciera que todos actúan como comentarista crítico, pero no hay ningún tipo de aporte. Y esto es el momento del aporte, digamos, ¿no? Este es el momento donde deberían aparecer aquellas propuestas de reforma que hagan del sistema político algo mucho más, no solamente sólido, sino también representativo y de respuesta a que la gente pueda tener espacios de participación, de comunicación, que esté más cercano. Como bien decías, una de las cuestiones importantes en ese sentido es la pandemia no puede ser un pretexto. ¿Sí? De hecho, no lo fue en las elecciones presidenciales en Perú, cuando precisamente no estaban pasando por el mejor momento desde el punto de vista epidemiológico, llevaron a cabo una elección que además fue tomado como ejemplo en el resto de la región. Si Perú pudo, también se puede, y así es como todas aquellas discusiones que había respecto de si se postergaban o no elecciones se saldaron diciendo, bueno, no, se continuó porque Perú pudo llevar a cabo las elecciones en un contexto epidemiológico complejo.
No significa esto que no haya que cuidarse desde el punto de vista de la pandemia, porque no ha terminado. El problema es que claramente estamos enfrentando un tema de agenda circunstancial, que es el tema de salud pandemia, pero también un tema de agenda que lo venimos trayendo desde el siglo XX, que es el tema de crear un sistema político que ha perdido su capacidad de representación, sobre todo en lo que tiene que ver con los colectivos que nosotros llamamos, institucionalmente hablando, partidos políticos, que hoy prácticamente no existen. ¿Sí? En las elecciones el candidato es la oferta, ¿sí? Es la campaña, es el corazón. Entonces el partido político pareciera haber perdido su rol. El tema es que desde el punto de vista institucional el partido político es mucho más que eso. Si el partido político se viene acá, se cae, digamos, como un castillo de naipes el sistema político democrático de nuestros países. Entonces el proceso que tenemos que hacer evidentemente es el de fortalecer los partidos. ¿Y en qué sentido? Básicamente en la generación de cuadros políticos. El gran problema que tenemos hoy respecto de cáscara, de los partidos cáscara, como bien señalaban ustedes que así los denominan, es que básicamente eso da lugar a que más gente viva de la política y no para la política. Una actividad que requiere de un sacrificio sustancial, no de no debe transformarse en una vía de enriquecimiento, una forma de vida que lleve para el lado del enriquecimiento, porque esa no es el fin último de la política. Esa tergiversación, que obviamente es difícil de identificar uno como ciudadano o ciudadana, es ver qué político viene a ser realmente político o viene a enriquecerse. Entonces, como dije antes, todo pareciera indicar que todos vienen a hacer lo mismo, y bueno, lo que hay que hacer desde los partidos políticos es decir, bueno, hagamos un proceso interno de trabajo que se sustente en el tiempo. Es decir, no puede ser que un partido político dure 2 elecciones, o 3, o simplemente desaparezca después de muchas elecciones. Se ha hecho mal o algo no se está haciendo definitivamente. Y una cuestión importante que me gustaría agregar en este sentido es que, ¿por qué es tan importante la dinámica al interior de los partidos? ¿Sí? Para la generación de cuadros políticos. Cuando alguien llega al gobierno, lo que no puede pasar, lo que hoy ocurre en toda América Latina, ¿sí? Básicamente que salimos a buscar rápidamente a quién convocamos como parte de nuestro equipo, ¿no? Y terminamos muchas veces sumando simplemente para completar la grilla, ¿sí? Porque no tenemos capacidad dentro del propio partido para dar respuestas a la exigencia de un ministerio o de una secretaría. Y eso es realmente muy triste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un proyecto político llevado adelante por gente que no solamente lo ha pensado, lo ha discutido, ¿sí? Y ha superado las instancias de prueba, que un proyecto por el que el único que lo encarna es el presidente o el ejecutivo de una jurisdicción, y todo el equipo que viene después viene a completarse, y bueno, son llamados por algunas características, uno porque es famoso, otro porque ha tenido reconocimiento internacional por los libros que publica, otro porque ha sido reconocido por una universidad como un buen economista, etcétera. Digo, toda la gente que llames a último momento y no participó del pensamiento, de la discusión y de la construcción de un proyecto político, ¿sí? Son ajenos al proyecto político y posiblemente sea una gestión que no fluya como debería. Yo les decía a ustedes, el desafío más para la gestión presidencial del Perú tiene que ver con dar respuestas rápidas. Y es imposible, si no tenemos cuadros políticos que acompañen en la gestión, ocupando los cargos que corresponden, poder dar una gestión con la fluidez que requiere esta respuesta rápida que demanda la gente. Sí, esa debería ser el principal motor de acciones de aquí en adelante de los partidos políticos. Es decir, créeme que lo he escuchado una y mil veces, se sigue escuchando y se seguirá escuchando hasta que no se haga el trabajo que corresponde, no sé a quién llamar para determinado ministerio o determinada secretaría. Y es realmente muy triste, ¿no? Terminamos llamando a un amigo de una amiga o a una amiga de un amigo, etcétera, o a alguien conocido o a alguien que saltó a la fama por algo que dijo en televisión. Es realmente muy triste, muy triste. Excelente Pablo, la apreciación, porque eso es lo que ocurre en todos los países. Se ganan las elecciones y es por la debilidad de los partidos. Se ganan las elecciones y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién llamamos? Y eso, si lo llevamos al nivel de Perú, esa es una realidad con el gobierno de Pedro Castillo, que no puede cumplir los 500 cargos de confianza.
y mucho menos en el tema de los ministros. Pero voy más allá para tu análisis, Pablo y Miguel Ángel, y es el caso de que el partido político fortalecido, además de tener los cuadros, también defiende el régimen, la democracia, lo que no ha ocurrido en Venezuela, donde no hay partidos políticos. O sea, hay un partido, tampoco es partido, el partido de gobierno tampoco se puede considerar un partido político. Entonces, a propósito de este tema, para el análisis, Pablo, más profundo con lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ya hubo una junta de acercamiento auspiciado por México y por Noruega, que ha terminado, al parecer, tú debes tener más información, avances importantes en el tema del restablecimiento democrático para llamar a elecciones, pero vamos a regresar al mismo círculo vicioso de a quienes proponer para enfrentar al chavismo que todavía está en Venezuela. ¿Cuál es la apreciación y qué tendría que hacerse a nivel latinoamericano con Venezuela para fortalecer a esa democracia? Un poco difícil, pero no imposible, porque eso tiene que ser obra evidentemente de los propios venezolanos, pero una apreciación tuya puede ser muy valiosa en estos momentos que ha culminado ya estas reuniones desarrolladas en Venezuela por el gobierno de Maduro y la oposición, Pablo. Bueno, en principio, Néstor, hacer la aclaración que hacía antes, nosotros vivimos en sistemas políticos democráticos, ¿sí? Y mecanismos que conocemos para realizar elecciones, ¿sí? Va institucionalizado un sistema político de partidos, ¿sí? No de personas. Quiero decir, el gran problema que tenemos es esta especie de progresiva ausencia de los partidos. Un sistema político con un solo partido político no es un sistema político democrático moderno, ¿sí? Por eso es que es imposible hablar de una democracia occidental moderna en algunos países donde existe un solo partido. ¿Bien? Ustedes tomen el ejemplo que quieran, digo, más allá de que se lleven a cabo elecciones, ¿sí? Elecciones no tienen el carácter moderno, democrático y competitivo desde el punto de vista político, sea en Ecuador, perdón, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en China, donde sea. En ese sentido, bien dices, yo no soy muy afecto al intervencionismo, ¿sí? Porque esto normalmente genera una ruptura de límites en el cual los poderosos se terminan aprovechando siempre, ¿no? Lo que sí me parece es que debería el resto de la comunidad política de América Latina colaborar con el proceso de normalización del sistema político democrático de cualquier país que enfrentara una crisis. Y cuando digo colaboración me refiero no a generar una influencia en el ejercicio del poder internamente, sino a, de alguna manera, instaurar mesas de diálogo, mesas de especialistas, etcétera, para que no solamente hagan aportes, sino también un seguimiento, hagan informes, incluso tengan la capacidad de reclamar, como es un poco la mesa que decías recién que acaba de darse, más por participación de países de Europa, ¿no? Pero lamentablemente en América Latina hay cierto desentendimiento de la cuestión, sobre todo porque es un tema bastante complicado, más que nada para lo que vendría a ser el progresismo de América Latina, ¿no? Sienten como que sería traicionar a cierta idea de izquierda el hecho de criticar a Venezuela, y ahí es donde entramos en el gran error, ¿no? El sistema político democrático de partidos requiere de la discusión. O sea, temerle a la discusión es simplemente condenarnos al fracaso. La discusión es parte de la política, pero no cualquier parte. Es la parte central de la discusión. Por eso es que Venezuela termina encerrándose a sí misma, ¿sí? Incluso los mismos actores políticos, digo, Maduro, está encerrado consigo mismo y no puede seguramente encontrar respuestas superadoras, más allá de lo que pueda decir él, simplemente porque no hay lugar para la discusión. Sí, posiblemente porque no tenga el ámbito necesario, pero tampoco porque debe haber ánimo suficiente para contraponerse. Si quien se pone delante de Maduro a decirle, mire, usted está equivocado, sea del mismo partido o no. Eso normalmente tiene sanciones, ¿sí? Sanciones de tipo penales, etcétera. Entonces, creo que en este caso lo que habría que hacer
el resto de la comunidad democrática latinoamericana, generar instancias, observatorios, etcétera, que estuvieran presentes en Latinoamérica y de alguna manera, ¿sí? Hacer que las autoridades tomen en cuenta estas consideraciones y sobre todo que se respeten los derechos humanos básicos, ¿no? El derecho a la vida, y no se atente contra la libertad de las personas, etcétera, y poder separar la paja del trigo. Por supuesto, parece utópico, ¿sí? Porque siempre hay intereses políticos, etcétera, pero entiendo que si los partidos y las fuerzas, ¿sí? Se consolidan en Latinoamérica, el aporte que podrían hacer es sustancialmente positivo. Digo, que las fuerzas de izquierda o centroizquierda trabajen con el gobierno de Maduro, si es que se sienten identificados, para cómo recomponer cierta apertura, cierta capacidad representativa, generar una dinámica de síntesis de ideas que superen a la tesis y a la antítesis que actualmente tienen. Y por otro lado, también los partidos que podían identificarse con la oposición, si se quiere, de Maduro, o en algunos casos con Maduro, etcétera. Pero en esa generación de un ambiente en el que pueda darse la discusión política, que insisto, no existe y es el gran problema, ¿sí? Es donde puede volver a normalizarse un sistema político democrático, moderno y de partidos como el que de alguna manera compartimos la mayoría de los países latinoamericanos. Gran tarea, ¿no? Gran tarea latinoamericana, individual y colectiva, pero creo que coincidimos en que esa es una tarea que tiene que empezar con los venezolanos que están en estos momentos, para alguien que tiene que decirle a Maduro lo que tenga que decirle, que no está caminando en el camino correcto. Gracias, Pablo, como siempre, importantes las apreciaciones y la orientación, sobre todo en el caso peruano, con respecto a estos retrocesos que estamos como el cangrejo, y ojalá que en el Pleno prevalezca el buen sentido, que lo veo difícil, porque ya han manifestado en el predictamen partidos políticos identificados con la problemática y que forman parte también, ¿no? de la situación actual de los partidos políticos, Fuerza Democrática, Renovación, etcétera, etcétera, etcétera. Solo con ligeras excepciones que han votado, incluso Perú Libre también está, porque Perú Libre, partido de gobierno, es quien menos tiene posibilidades de adecuarse en el tema de la reforma y menos hacer unas primarias. Gracias, Pablo.